Buenos días. Espero se escuche, los tuve que silenciar. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy haciendo pasar a los que... ¿Qué tal? Estoy haciendo pasar a los que están llegando. Les pido disculpas por el atraso. Tuvimos aquí un problema con la conexión, pero ya estamos. Para asegurar la calidad de esta, les pido si es que pueden ir apagando sus cámaras. Bueno, como ya saben, la charla de hoy está a cargo de Cristian Lorca. Él es jefe de línea de tratamiento de agua. Hola, Cristian. Hola Karina, buen día a todos los que se conectaron, gracias por la asistencia. Esperemos que sea interesante la charla de hoy. Sí, sí que lo va a hacer. Hoy día Cristian nos preparó un tratamiento de agua para edificios y conjunto de viviendas. Vamos a ver agua de entrada, los sistemas de filtración, ablandadores de agua, los sistemas antiincrustantes. Después vamos a ver tratamiento de agua para sistemas de climatización. Y en agua de salida, tratamiento de agua servida y tratamiento y recuperación de agua grises. Bueno, en honor al tiempo, ya que empezamos tarde, comencemos nomás. Yo les invito a dejar sus consultas en el chat y pierdan cuidado que al final de la presentación les compartimos todo el material. Eso pues. Cristian, Ya, cuando gracias quieras. Karina, gracias. Bien, como dijo la Karina, a medida que vamos avanzando pueden ir dejando sus preguntas en el chat, si hay alguna puntual también la podemos ir respondiendo ahí. ¿Ya? Mira, parto siempre, hemos hecho un ciclo de charlas, hartas charlas, desde temas súper específicos a temas más generales. Como hoy nos vamos a referir al tema residencial o al mundo residencial, siempre parto por esta segmentación de lo que significa el mundo residencial desde la mirada nuestra del tratamiento de agua. Lo dividimos como en urbanos y rurales, ¿ya? Y cuando hablamos de urbanos y rurales, es básicamente sistemas que están conectados a la red sanitaria. Santiago, Agua Andina, en las regiones, ¿no es cierto?, la sanitaria que corresponda. Y rurales, bueno, los que no están o se administran desde un APR, de un sistema de agua potable rural, o tienen un pozo, o no tienen descarga hacia la red del alcantarillado. Hacemos esta distinción porque desde el punto de vista del tratamiento, van a ser diferentes las tecnologías que vamos a utilizar. Y hablamos también de, ¿no es cierto?, de esto bien europeo que se habla de los sistemas unifamiliares o multifamiliares, que es el foco hoy de la presentación. Me gusta partir con eso como para poder hacer esta distinción y entender a qué nos vamos a referir. ¿Ya? Cuando hablamos de los sistemas unifamiliares urbanos, acá en este plano, generalmente nos vamos a conectar a una línea, ¿no es cierto?, que va a llegar en 110, y dependiendo del número de baños que hay en esta vivienda unifamiliar, va a ser el diámetro de la tubería que nos vamos a conectar agua adentro de la casa. ¿No es cierto? El típico, si hay 1, 2 baños, vamos a ingresar en media pulgada, ya si vamos a más de 3 baños, ingresamos en 3/4, y sobre eso 1 y hasta 2 pulgadas llegamos generalmente a nuestro sistema. Y de regreso, bueno, el agüita hace un recorrido, ¿no es cierto?, por algunas cámaras que están ahí de recolección de las aguas negras, de las aguas de los lavaplatos, las aguas servidas, las aguas grises, todo tipo de agua, llegando finalmente a recolectarse en una cámara general del sistema en una tubería 110 que va a dar, ¿no es cierto?, a la red de alcantarillado. En estos mismos circuitos unifamiliares, otro de los circuitos relacionados con el agua es cuando tenemos agua caliente, ¿no es cierto?, para generar sistemas de agua caliente sanitaria, ya sea a través de una caldera mixta, de Califón, que también podría ser una alternativa, y lo definimos como un circuito de agua caliente y lo separamos del circuito de agua fría por las consecuencias o el trabajo que desarrollamos para cada uno de estos sistemas. Cuando no tenemos la conexión de alcantarillado, ¿no es cierto?, en un sistema unifamiliar, tenemos que considerar que tenemos que hacernos cargo de estas aguas negras y tenemos que hacer un sistema de tratamiento, ya sea para infiltrarlas a través de un dren, para reutilizarlas en algunos casos, que sería en las condiciones como agua de riego, o simplemente para depositarlas en un canal, en un lago, y estas deben cumplir con ciertos parámetros que están exigidas en las diferentes normativas. Metiéndonos ya al tema de lo que vamos a revisar hoy, que son estas viviendas multifamiliares, si quisiéramos ver una configuración general, yo puse aquí un diagrama que es bien reiterativo. A veces la sala técnica o la sala de agua caliente está abajo, arriba, en diferentes partes, pero esto responde, digamos, a lo más típico que vemos en estos edificios o viviendas multifamiliares. Nos encontramos abajo en un subterráneo con la sala de bomba, ¿ya?, donde vamos a ingresar generalmente con una tubería de 2 pulgadas, a lo más 3 pulgadas,
de agua desde la red pública hacia unos estanques, ¿ya?, donde vamos a almacenar un gran volumen de agua. Esos grandes volúmenes de agua están diseñados en función a los consumos que va a tener este edificio y, ¿no es cierto?, según estos RIDA o las normativas que hay ahí, nosotros debiéramos asegurar de que en esos estanques debiera permanecer agua por lo menos 48 horas. Por eso estamos hablando de un gran volumen de agua y es bien importante, desde el lado del tratamiento de agua, del dimensionamiento de los equipos sobre todo, entender esto porque se ve en esta laminita y hay una boya, ¿no es cierto?, que se ve en este sistema. Y lo que ocurre acá es que el agua que vamos a reponer de estos estanques no es todo el agua del estanque, sino que solamente este sensor de nivel nos va a indicar cuándo va bajando el nivel y vamos a ir reponiendo este estanque. ¿Qué quiero decir con esto? La configuración típica es, ingreso las 2 pulgadas, ¿no es cierto?, al estanque, cada vez que el sensor de nivel me indica que tengo que rellenar agua, y posterior a eso están las bombas, y estas bombas impulsan el agua al edificio, y dependiendo de las dimensiones del edificio, por cierto, el diámetro de la tubería que va a venir después de esa impulsión, generalmente va a estar sobre los 110 milímetros, ¿no es cierto? Eso lo que genera es que, además de este alto diámetro, voy a tener también una alta presión, gracias a las bombitas, o una presión que incluso la podemos hasta controlar y desarrollar qué nivel de presión vamos a mandar el agüita hacia arriba al edificio. ¿Por qué es importante desde el lado del tratamiento entender esta parte de la sala de bomba abajo? Porque todos los sistemas de tratamiento de agua se van a dimensionar en función al caudal. Y cuando cuando nos referimos al caudal, nos referimos a la velocidad del agüita que va a pasar por el sistema. Va a ser muy diferente el dimensionar un equipo para una tubería de 2 pulgadas que dimensionar un equipo para una tubería de 110 pulgadas. Perdón, de 110 milímetros, 110 pulgadas, una locura, 110 milímetros. ¿Ya? Los caudales van a ser totalmente diferentes, las velocidades van a ser totalmente diferentes y tenemos que dimensionar los equipos. Y también van a haber situaciones diferentes que van a pasar, aguas antes de la acumulación y después de la acumulación de agua. Siguiendo la lógica del edificio, después en esta tubería donde se va a distribuir el agua por los diferentes departamentos, vamos a llegar arriba a una sala térmica, ¿ya? Donde generalmente vamos a llegar a una tubería bien grandota, la misma tubería que viene desde abajo de la sala, que podría ser una tubería, por ejemplo, de 110, que es bien típico, va a ingresar en esta salita como agua fría, ¿no es cierto?, como está en este diagrama. Van a ocurrir ahí procesos propios de la sala térmica, va a depender si hay instantaneidad, si hay un sistema mixto, va a depender de cómo esté configurada esta sala térmica, pero sí lo que ocurre, salvo que haya instantaneidad 100%, es que vamos a tener algunos estanques de acumulación. Pero ya la acumulación en la sala térmica, si se fijan, vamos a hablar de estanques de 5.000 litros, 20.000 litros, a lo más vamos a acumular en estas salas térmicas, ¿ya? A diferencia de los estanques que están abajo, que estamos hablando de 47.000 metros cúbicos, o sea, son dimensiones totalmente diferentes las que hay en la sala térmica de la que hay en la sala de agua fría. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros lo que tenemos que hacer arriba no es tanto por el consumo de agua que tenemos, sino que tenemos que ser eficientes desde el punto de vista de calentar el agua, ¿ya? O sea, tenemos que tratar de calentar la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. Entonces eso va a implicar de que esta tubería grande que llega acá arriba, vamos a tener muy poquita acumulación, o sea, va a ser casi de paso, y después vamos a distribuir el agua caliente hacia las diferentes, ¿no es cierto?, departamentos o casas que estén ahí. Ahí nos referimos, ¿no es cierto?, a ese proceso de instantaneidad que hablamos, de que nosotros dimensionamos todo este equipamiento, toda esta sala térmica, considerando de que las personas, no sé, pues a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, hasta las 9 de la mañana van a estar bañándose probablemente en casi todos los departamentos, o van a estar haciendo uso de las duchas en casi todos los departamentos. ¿Por qué indico esto? Porque es muy típico, sobre todo cuando hablamos con los amigos proyectistas, cuando vamos a las inmobiliarias, de indicarme o hacer la consulta muy válida de dónde instalamos el sistema de tratamiento de agua. Va a depender siempre de lo que uno quiera proteger. Lo que está aquí arriba es el corazón del edificio en términos de aguas y en términos de problemas asociados a las características del agua. Pero también debo entender que como los sistemas se dimensionan en función al caudal, y como yo aquí tengo instantaneidad por lo que les conté de estos temas de acumulación, el sistema que yo instale en las salas térmicas va a ser un sistema bien grandote, diseñado en función al caudal que va a pasar por esta tubería de 110. Entonces aquí ya la primera diferencia,
generalmente cuando estamos arriba de la sala térmica hay un map, ¿no es cierto? Hay un medidor ahí de agua caliente y me dicen, oye, pero es que durante el día yo miro mi medidor y consumí en el mes, no sé, 50 metros cúbicos de agua, lo que es bien poquito, y tú me estás dimensionando una cantidad tremenda de equipos. Es que es súper importante señalar de que los equipos se van a dimensionar siempre en función del caudal máximo que va a pasar por ellos. O sea, si en un minuto pasó todo ese caudal, se consumió toda esa agua, toda esta acumulación se logró completar en un minuto, en 10 minutos, en una hora, bueno, está diseñado así porque necesitamos calentar muy rápido y necesitamos pasar agua muy rápido por ahí. Entonces, por ende, esa tubería va a ser más grande. Por el contrario, cuando dimensionamos abajo en la sala de agua potable estos equipos de tratamiento, la idea y el objetivo siempre es que sean eficientes desde el punto de vista de los costos y que esos equipos no queden sobredimensionados del lado de las lucas. Entonces lo que hacemos es que dimensionamos los equipos en la entrada de los estanques de agua potable, donde les comenté que la tubería generalmente en 2 pulgadas, incluso podemos llegar en algunos casos a 1,5. ¿Qué implica esto? Que el equipo de tratamiento va a estar dimensionado para un caudal de una tubería de 1,5, ya más allá de lo que asociemos a los consumos de cada uno de los edificios. Por ende, probablemente los sistemas o equipamientos que dimensionemos para la entrada del agua potable van a ser mucho más pequeños y mucho más económicos que los sistemas que dimensionemos para la entrada de la central térmica. Hay inmobiliarios y edificios que colocan tanto un sistema acá como acá. Hay otros que deciden colocar solamente abajo y con eso garantiza de que tiene el tratamiento asegurado para todo el edificio. ¿De qué depende eso siempre? De cuánto es el tiempo que va a permanecer el agua acumulada en estos estanques grandes que están acá. Como les dije, los estanques se dimensionan para que esa agua permanezca un tiempo de máximo 48 horas, ¿ya? El problema es que va a depender de la tipología de edificio o quiénes son los usuarios de este edificio. Si es un edificio de segunda vivienda, probablemente nunca vamos a tener un consumo en 48 horas de todo este volumen de agua, ¿ya? Por el contrario, puede que el agua ahí pase almacenada 1 o 2 semanas. Y cualquier tratamiento, desde el ablandamiento de agua hasta los sistemas magnéticos, electromagnéticos, físico-químicos, los que sean, más allá de su operación y su eficiencia, desde el lado de la tecnología, el mantener un agua almacenada por más de 48 horas, lo que va a generar es que empiecen a proliferar bacterias o bichos, ¿ya? Bichos, bien vulgar bichos, pero bacterias, virus, patógenos que se nos van a generar acá. Y eso es un riesgo asociado a una variable más sanitaria. O sea, el agua que viene tratada de la sanitaria, que ya viene con cloro, que se sacaron todas las sales minerales que nos están generando problemas, ¿no es cierto?, para la salud, según esta norma chilena de agua potable, que es la 409, al permanecer almacenada por más de 48 horas, va a proliferar sí o sí, se va a perder, se va a consumir ese cloro que viene en el agua y va a empezar a proliferar una cantidad de bacterias importantes que se asocia y puede llevarnos a un riesgo ahí sanitario. O también desde el punto de vista más organoléptico o de sensación estética de las personas que empiezan a decir, oye, de los edificios, oye, el agua tiene mal sabor, el agua tiene mal olor, tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Evidentemente, en un edificio que está acá, por dar un ejemplo, en San Miguel, donde hay un boom ahí de construcción, una independencia, olvídate, aquí no pasa ni medio día el agua en estos estanques, el consumo es súper grande, súper alto, entonces ahí no hay ningún problema. Pero lo vamos a ver en detalle. Quería contarles desde esta lámina un poco cómo está distribuido el tema de los tratamientos de agua y indicarles que en estos edificios, ¿no es cierto?, es muy típico este monito que se ve acá, vamos a tener una red de agua fría, una red de agua caliente, ¿no es cierto? Y después vamos a tener tanto una descarga de los WC, de los lavamanos, que va a ir según esta lógica, generalmente en este tipo de conexión, llegando a una vertical en 110, donde al final vamos a acumular el agua también en una sentina abajo. ¿En qué se utiliza esta agua? Además de beber, que es lo lógico, lo típico, además de utilizar este bien como un consumo, ¿no es cierto? El agua que nosotros bebemos, que nos gustamos, también va o abastece un montón de equipamientos. Lavadoras, lavavajillas, termos, califons, calderas, murales, ¿no es cierto? La infraestructura de lo que va a tener este edificio, pero en términos de sistemas es bien parecido a lo que es unifamiliar. Vamos a tener una red de agua caliente, una red de agua fría ahí que se van a abastecer y después vamos a tener todos estos mismos equipamientos que van a descargar y los vamos a poder conectar. Ahora, ¿qué es lo que quieren los residentes, tanto de estas viviendas multifamiliares, ¿no es cierto? Todos los que vivimos en departamentos, ¿qué es lo que buscamos del agua? ¿Qué es lo que queremos?
si uno hiciera una definición hoy, ayer salió por ahí un reportaje incluso en La Tercera de qué es lo que esperaban los sistemas, o sea, qué es lo que esperaban los usuarios, tanto del agua purificada o como de la agüita que estaba en su edificio, o por qué está este boom de comprar estos aguas en bidones. Yo diría que son estas dos variables las que mayor requerimiento nos generan a nosotros. Todos quieren tomar una agua higiénica, libre de vistos, todos queremos eso, no enfermarnos con el agua que tomamos, no que venga, ¿no es cierto?, un extranjero que tome agua y pase en el baño toda una semana. Eso ya cada vez ocurre menos acá en Chile. Y por otro lado, del lado de la performance del agua y del cuidado del equipamiento, la grifería y un tema estético, queremos un agua que no nos arruine, que no nos, en el fondo, que no sintamos esa sensación de que el agua viene dura, ya que es como la describimos, que no tenemos ese sarro, que vemos que el champú en el fondo no nos está haciendo tanto efecto, que la piel nos queda media reseca. Entonces la gente dice, bueno, yo quiero un agua suave, quiero recibir un agua suave y un agua higiénica, que esté libre de cualquier contaminante. Y además, también lo que quiero, como ahora somos una comunidad y puede que tengamos una central de agua caliente en común, o tengo un equipamiento más sofisticado, quiero cuidar este equipamiento, que no es barato y que lleva agua, y no quiero, además de eso, no quiero que la ropa, por ejemplo, una lavadora me quede áspera, sino que quiero una característica ahí más de suavidad del agua. Entonces son como las demandas de los usuarios, ¿ya? Los que nos toca estar más anchos los fierros en estas centrales térmicas, no queremos hacer mantenciones, no queremos tener goteras, no queremos tener corrosión, no queremos que se nos eche a perder el sistema, y además queremos eficiencia. No queremos gastar una cantidad de gas tremenda o de combustible para poder echar a andar nuestra sala de caldera en el invierno, sobre todo para la calefacción, ¿ya? Para poder entenderlo y hacerlo de manera bien sencilla y bien didáctica, qué significa esto del tratamiento de agua en estos sistemas unifamiliares, yo lo dividimos en tres áreas. Hablamos del punto de entrada, que es todo el agua que ingresa a la vivienda, o sea, el que tomamos ya sea desde la sanitaria o desde un agua de pozo, por ejemplo, que podría abastecer algún sistema en el sur, ¿ya? Hablamos del punto de uso, que es el agua que vamos a beber o el agua que va a ingresar a una central térmica, y hablamos de agua de salida, que es toda el agua que vamos a descargar de este edificio, ¿ya? En función a eso, desde todos los beneficios que trae el agua, que están más que conocidos, y no voy a hacer acá una descripción de eso, de lo que significa el agua para nosotros, sino que me voy a referir más a las problemáticas que genera el agua, ¿ya? El agua genera lo que nosotros hemos definido aquí en este triángulo de las Bermudas, yo diría que son los tres problemas que más nos encontramos en los edificios. Incrustaciones, que comúnmente o la asociamos a lo que llamamos el sarro, ¿no es cierto?, este carbonato de calcio que está ahí en las tuberías, la corrosión, que es comúnmente conocido como el óxido, y el fouling, que es el crecimiento de bichos. ¿Por qué hablamos de este triángulo? Porque cuando tenemos las incrustaciones, o este sarro, que se nos va formando, que es producto a un fenómeno que se llama solubilidad, en el agua viene calcio, se encuentra con un anión que se llama carbonato, ahí los dos se encuentran, precipitan y forman esto que se llama carbonato de calcio, que a medida de que yo incremento la temperatura, ese fenómeno se hace aún mayor, o sea, se hace menos soluble el carbonato de calcio, y lo que técnicamente conocemos que precipita, en el fondo se empieza a generar estas láminas de sarro, esto que nosotros vemos en los sistemas. Pero cuando se nos forman estos sistemas con incrustaciones, el problema que se genera ahí es que el carbonato de calcio es un cristal, así como un cubo de azúcar, para poder imaginarse, o un cubo de hielo, o sea, que le echamos al whisky, pero tiene una estructura o unas caras planas no perfectas, es más bien poco homogéneo. Y entre estos dos cristales, cuando se van juntando, por debajo de las tuberías, ya lo que van quedando son bolsones de oxígeno. Y en esos bolsones de oxígeno, cuando tenemos presencia de oxígeno y hay material de tipo metálico, o sea, metal, fierro, aluminio, cualquier tipo de materia, vamos a favorecer el proceso de corrosión. Habiendo oxígeno en el agua, favorecemos el proceso de corrosión. Si además estamos hablando de un circuito cerrado, como por ejemplo puede ser el primario para calentar el agua, o el circuito de calefacción de un edificio, donde tenemos este circuito cerrado y además lo tenemos a una temperatura de 30 grados, 40 grados, o a lo que trabajemos, estamos generando ahí un circuito cerrado que es como una incubadora. Le estamos generando las condiciones propicias para que haya la proliferación de bichos, ¿ya? Además hay oxígeno. Entonces, al generar esta condición, hablamos de la legionela, hablamos del biofouling, que es como esta cosa media mucosa que uno ve en las losas radiantes, que ven los circuitos de calefacción. Y estos bichos, a su vez, en su propio metabolismo, así como nosotros, ellos respiran este oxígeno y lo que generan es ácido.
Y al generar ácido, generan nuevamente una condición de corrosión. Los dos de abajo, tanto la incrustación como el fouling, son problemas más bien asociados a tipos mecánicos. Y desde el punto de vista de la solución, los podemos prevenir, que es lo ideal, pero si están, los podemos solucionar con algún producto de limpieza y los podemos eliminar. La dificultad está con este amigo que está acá, que es la corrosión. Cuando tenemos corrosión, los procesos de corrosión son irreversibles. Una vez que se empiezan a formar los procesos de corrosión, ya no los podemos limpiar. O sea, una vez que ya se empieza a formar el pitting, el hoyito en la tubería, no lo podemos tapar. Entonces, de este tenemos que cuidarnos harto. Y para cuidarnos de eso, bueno, tenemos que cuidarnos de los otros dos. Entonces, en esta lámina lo que yo trato de explicar es un poco cómo estas tres variables van súper de la mano una con la otra y son las principales molestias o problemáticas que nos generan los sistemas de tratamiento, los sistemas de agua en nuestro edificio. Ahora, puse aquí algunas láminas muy generales desde el punto de vista del tratamiento o qué es lo que es lo que los usuarios esperan o instalan para poder prevenir estos sistemas. Generalmente tenemos la agüita de la red, lo que siempre colocamos, instalamos un filtro partículas para prevenir los sólidos suspendidos que vienen ahí, algún sistema de ablandamiento de agua para suavizar esta agua, o sea, para sacarle este calcio que nos genera tanta molestia y tanta incrustación. Si tenemos un circuito cerrado, bueno, colocamos un producto específico para protegernos de la corrosión y para impedir el crecimiento de los bichos. Si ya tenemos un agua de cocina, ya sabemos que va a ir bien tratada. Si tenemos una central térmica, bueno, tendremos que preocuparnos de que esta central térmica cumpla también con su sistema de tratamiento para cuidar el equipamiento que está ahí y generar un agua caliente sanitaria en buenas condiciones. Y si este edificio además tiene, por ejemplo, un hotel que pueda tener una cocina o una lavandería, bueno, ahí va a tener que tener un sistema específico para el uso de aquello, o si los usuarios quieren tomar un agua purificada de alta calidad, tendrán que instalar algo bajo el lavamanos para que puedan en el fondo tomar esta agüita de agua de alta calidad y evitarse estos estanques, estos bidones que uno toma ahí, ¿ya? Sistemas más simples, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la generación de agua caliente, quizás el más utilizado, el que más hemos comercializado, el que más ustedes han visto en la práctica, es un típico sistema de filtración para evitar las partículas, un sistema antiincrustante que generalmente es el OneFlow, y cuando tenemos acumulaciones para la prevención de legionela o de alguna bacteria que se pueda generar ahí o algún bicho que nos puede generar una molestia, podemos colocar un sistema de prevención de legionela, ya sea a través de la desinfección UV o a través de un producto químico, ¿no es cierto?, que nos permita ayudar a controlar eso. Cuando tenemos un circuito cerrado o tenemos un condensador evaporativo, además del tratamiento de llenar este sistema con agua tratada, principalmente con agua blanda para que no se nos incruste este sistema, ¿ya? Con un filtrito y un producto químico anticorrosivo, lo que instalamos siempre en estos circuitos cerrados, recomendamos instalar, es la instalación de un equipo que se llama desfangador. ¿Qué es lo que hace este desfangador? Es un filtro magnético que lo que va a hacer es todas las partículas que pueden ir quedando aquí en este circuito cerrado que se pudieran ir generando, van a quedar atrapadas en este circuito, en este filtro magnético, ¿ya? Y vamos a poder purgar, vamos a poder hacer limpieza de los equipos, vamos a poder ingresar, vamos a poder sacar las rebabas que se nos vayan generando este sistema y vamos a poder controlarlos para que sea súper eficiente este sistema. Este es un típico circuito cerrado, esto del lado del tratamiento de agua, lo que debiera ir en estos circuitos. Ya si tenemos, no sé, pues tenemos, como también hablamos de sistemas multifamiliares, no sé, un grupo de parcela o un edificio que está en una zona rural y que tiene la particularidad de que va a sacar agua de pozo, y ahí acumularemos el agua en un estanque, ¿no es cierto? Después pondremos un filtro para sacar los sólidos que vienen en ese estanque, agregaremos un proceso de cloración y decloración, o sea, pondremos algunos equipos ahí para permitir clorar y declorar el agua y sacar los bichos. Si es necesario, porque el agua es muy mala y trae algunos elementos que están fuera de la norma chilena de agua potable, tendremos que instalar un sistema de osmosis inversa, ¿ya? Para posteriormente acumular el agua en la misma lógica y bombear, ¿no es cierto?, hacia los sistemas. Podemos llegar hasta ese tipología de edificio. Y como también tenemos aquí hartos instaladores que están con nosotros hoy, o que se dedican a la venta o a la renta de edificios de oficina, ahí nos encontramos siempre en estos edificios vidriados con las torres de enfriamiento, o los circuitos, ¿no es cierto?, secundarios de enfriamiento, donde tenemos estas torres,
y las torres con la evaporación que tienen, ¿no es cierto?, debido a la evaporación que hay, requiere de un sistema de tratamiento, tanto de las partículas, ablandamiento de agua, anticorrosivo, un control de purga para poder cuidar esa torre de enfriamiento, ¿ya? Y poder evitar que se nos incruste la torre y que se pierda la eficiencia en el sistema térmico del circuito. Por último, y que es el paso en el que estamos hoy en estos edificios multifamiliares, estamos a puertas de que salga ya el reglamento de aguas grises. Nosotros ya estamos con los primeros proyectos en fase de implementación de los sistemas de aguas grises. ¿Ya? Serían máquinas que lo que buscan es tomar el agua de los lavamanos, tomar el agua de las duchas. No pongo Santiago porque salvo este mes que llovió un poquito el mes pasado, pero no hay mucha lluvia, pero sí en el sur nos toca ver proyectos con agua lluvia, en donde reutilizamos tanto el agua del lavamano como la ducha, lo hacemos pasar por algún sistemita y después los podemos reutilizar en los WC y en el riego si es que hubiesen áreas verdes. Entonces, a través de estos esquemas que les acabo de mostrar, es que voy a ir más a los específicos y contarles un poco cómo vamos a resolver estos problemas que hablamos inicialmente y cómo los vamos a trabajar a través de diferentes tecnologías. El primer problema que nos encontramos son las partículas, ¿no es cierto?, o el material particulado que hay en el agua, y para eso, sin darle mucha vuelta, sin mostrarles tantas diferencias que hay, yo lo que recomiendo es un sistema de filtración de partículas bien simple, ojalá autolimpiante, en donde no tenga que ni ir al conserje, ni nadie en el edificio a hacer alguna mantención, sino que el filtro tenga la capacidad de poder limpiarse solo. Tenemos estos filtros que, como les digo, son autolimpiantes, pero son manuales, que van con esta manivela, instalamos harto. Si hay alguien que hace los mantenimientos y si comercializa los mantenimientos en estos edificios multifamiliares, tal vez este es su equipo, porque si va cada una vez a la semana, lo único que tiene que hacer es abrir aquí y va a lograr limpiar el sistema. El diámetro de este equipo en tubería máximo va a ser 2 pulgadas, ¿ya? Y generalmente se instala, o la recomendación de instalación es a la entrada de la acumulación de agua potable del edificio. El mismo filtro, pero ahora ya con 2 medidores de presión interna. Este es el equipo que más comercializamos. El Infinity, que va en 2 pulgadas, en la misma lógica del otro, recomendado para instalar antes del ingreso a los estanques de agua potable, es lo que hace. Tiene 2 medidores de presión interna y entiende que cuando el diferencial de presión es de 0,3 bar, él genera un proceso de limpieza automática. ¿Qué significa esto? Entra la agüita por acá, las partículas van quedando retenidas en una malla, ¿ya? O todo el limo que vamos viendo va quedando retenido en esta malla. Una vez de que se determinó que el diferencial de presión entre la entrada y la salida era de 0,3 bar, él manda una señal para que cierre la válvula de ingreso, pase agua en contralavado por el centro del cartucho, y salga toda la mugre hacia los lados para poder ser despichada a la sentina de la sala de bomba, ¿ya? Particularidad y observaciones que hay que tener a la hora de instalar este equipo es que él necesita, para poder hacer este proceso, 2,5 bar de presión. Si no hay 2,5 bar de presión, salvo que usted tenga acumulación, cosa difícil en un equipo multifamiliar, usted tiene que, esa es la alternativa. Si tiene menos de 2,5 bar de presión, no puede ir con otro. Este es solo cuando tenemos presiones de 2,5 bar, que generalmente se cumplen en zonas urbanas. Siempre llegamos con más de 2,5 bar, además hay una caída, hay una columna de agua ahí porque está en el subterráneo este sistema. Este equipito, a diferencia del anterior, el automático, lo tenemos hasta en 150 milímetros, o sea, lo podemos conectar hasta en tuberías de 150 milímetros. Pero mi recomendación, por el lado de los costos, que siempre es súper importante, si se va a conectar en una tubería de 110, es más económico colocar 2 filtros de estos, ¿ya?, que un filtro de 110 milímetros. Va a ser mucho más económico. Se ha actualizado tanto la lista de precios, ya no me atrevo a dar tanto precio, pero este anda por el orden de $1.800, y el de N80, que es el que viene, ya está costando $4.200. Entonces sale más conveniente hacer una distribución de esta línea que viene en 110 milímetros y colocar 2 filtros en 50 milímetros, ¿ya?, que después los podemos volver a canalizar a la misma tubería. Vamos a tener una pérdida de carga de 0,2 bar, es muy bajito lo que se pierde, o sea, 0,4 bar en total, y vamos a poder tener un sistema más económico que nos va a permitir proteger bien todo el sistema de agua de arriba. Ya cuando tenemos una particularidad, cuando tenemos un agua de pozo, cuando tenemos un agua que es más complicada de tratar, ahí ya vamos con estos filtros especiales, que son filtros en donde lo que buscamos es tener mayor área,
para poder retener mayor cantidad de partículas. La lógica es igual que el otro que les indiqué, hay un par de electroválvulas, van a entender a través de este controlador, un PLC que trae cada uno de estos filtros, que ya estamos en condiciones de que el proceso se haga la autolimpieza y el equipo hace solito eso. Si el agua viene contaminada con algún elemento como el arsénico, el hierro, el manganeso, o queremos mejorar la calidad del agua y agregarle magnesio, bueno, tenemos las cargas, el filtro, la configuración va a ser exactamente lo mismo y lo que va a cambiar va a ser el contenido del elemento filtrante, o sea, las cargas que tengan dentro. Muy difícil que instalemos uno de estos filtros en un sistema que se abastece de la red pública, ¿ya? Salvo que una particularidad que tenemos en el edificio San Miguel, que debido a toda la construcción que hay, es tanta el barro que entraba en ese edificio que un filtro limpiante de malla estaba todo el rato limpiándose y botando agua. Entonces ahí tuvimos que ir con un filtrito de estos que están acá, colocar un filtro más grande. El problema de las incrustaciones, que es lo que hace más sufrir y es lo más evidente, lo que encontramos, ¿no es cierto?, en este tipo de instalaciones. Vemos este sarro, ¿no es cierto?, precipitado, todo este calcio que está acá. Las soluciones, les voy a mostrar diferentes soluciones, al final les voy a decir la que yo creo que es la más práctica, pero, por ejemplo, una solución para esto sí que es la adición de productos químicos para evitar la formación de incrustaciones de carbonato de calcio, está recomendado para instalar solo en la sala térmica, no en la sala de agua potable. ¿Por qué? Porque a diferencia de casi todas las otras tecnologías que vamos a revisar, esta va a dosificar estos productitos químicos que están acá, estos saquitos que se preparan en este estanque, a través de esta bombita dosificadora, que va a dosificar en función a la cantidad de agua que vaya pasando por acá, que este contador de agua le va a dar la señal a la bombita, pero va a dosificar en función al caudal de agua. Entonces, este no es recomendable para la sala de agua potable, porque como es en función a consumos, en función a estos consumos, él va a dosificar producto químico, y instalarlo abajo en la sala de bomba sería una locura, porque serían consumos muy altos. Estábamos hablando de que por un edificio todos los meses debieran estar comprándose un saquito que vale, no sé, $400, es mucho. Entonces, pero sí por una central térmica, que ahí sí hablamos de consumo, ahí sí podemos hablar del medidor, y ahí podríamos agregar esta estación dosificadora, que tiene la particularidad de que es súper eficiente para prevenir las incrustaciones, pero súper poco eficiente desde el lado operacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un montón de estas plantas que hemos comercializado y nos dicen, oye, esta cuestión ni funciona, y la vamos a ver, y claro, pues si esto no tiene agua, si no tiene el producto químico, obviamente no va a funcionar. Entonces, en un edificio, estos multifamiliares, es muy difícil, salvo que haya un contrato de mantenimiento de esto, de que los instaladores o los residentes se hagan cargo de estar llenando o haciendo la preparación del químico para dosificar el producto. Funciona muy bien, pero tiene la particularidad, y es más económico que casi todas las otras tecnologías desde el punto de vista de la inversión inicial, pero los usuarios, las comunidades al final no lo implementan. Pasamos por los equipos físicos. El equipo físico que comercializamos en Ango se llama AK Total Energy, que básicamente lo que hace es que viene la agüita, va a pasar por un electrodo donde vamos a aplicarle un diferencial de potencial, después vamos a invertir esos polos y lo que vamos a hacer es generar nanopartículas de carbonato de calcio, ¿ya? Que van a posteriormente evitar a que se formen en las tuberías, en las bombas, en los intercambiadores de calor. El equipo es como se ve acá. Por ejemplo, para 14 metros cúbicos, tiene estos refills que están acá, por donde va a pasar el agüita por cada uno de ellos. Y la problemática de estos equipitos, o sea, la ventaja es que no lleva químicos, ¿no es cierto? Es más fácil de utilizar. Estos sensores se cambian cada 2 años, pero cada sensor vale 600 lucas, entonces cada 2 años hay que estar cambiando estos sensores que están acá. Y segunda limitante que tiene este equipito es que está desarrollado hasta 500 partes por millón de carbonato de calcio. Y hoy en día nos encontramos en Ñuñoa, en el sector norte ni hablar, con más de 600 partes por millón de carbonato de calcio. Entonces este es un equipo que generalmente lo comercializamos en lugares donde las durezas son bien bajas y donde los consumos son bien bajos, ¿ya? Lo tenemos en stock, lo vendemos de manera específica, al igual que las estaciones dosificadoras, pero yo pondría la observación de que siempre va a ser muy riesgoso instalar uno de estos equipos porque no nos van a asegurar que sobre durezas de 500 partes por millón funcione bien. Después nos encontramos los famosos electromagnéticos, ¿ya? Que son estos que van puestos por fuera de la tubería, ¿ya? O estos magnéticos que lo que dicen o la promesa es cambiar el carbonato de calcio a aragonita. Estos sistemas están hechos para funcionar en instantaneidad.
¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una acumulación, si tengo una curva como la que tengo acá, si tengo estos estanques que hemos visto de almacenamiento, incluso un intercambiador de calor, el efecto se pierde. El efecto, como les digo, ocurre en este tramo, no pasa en ninguna otra parte que no sea en este tramo. Posteriormente el carbonato de calcio vuelve a incrustarse, vuelve a ocurrir este efecto. Están estos, ¿no es cierto?, aceleradores iónicos que están hartos y que se ven ahora en el mercado, que también han salido. Es la misma historia. Lo que se hace aquí es generar un campo magnético en alta intensidad, hasta 10.000 Gauss, para producir, ¿no es cierto?, un efecto imán, que es que las partículas se estresen y se separen una de las otras, cambiando esta estructura cristalina cambiando esta estructura cristalina, que es como este cubo de hielo, o unas agujitas que van a impedir que se incrusten. Pero a medida de que vamos pasando por las bombas, de que vamos girando las tuberías, de que vamos teniendo acumulación, el efecto también se pierde. Yo, para la tipología que son edificios multifamiliares, tanto estos tres, tanto este y este, realmente no los recomiendo. Se los muestro porque es importante que lo conozcan, saber que están. Yo de la paleta de productos Nango ya retiré estos que están aquí, y estos de acá, me quedé con estos que son especiales para algún agua especial, pero estos definitivamente no sirven, son dolores de cabeza. Posteriormente revisamos, ¿no es cierto?, los dosificadores químicos, que son para evitar las incrustaciones, los físicos, que son los magnéticos principalmente, y este que era el más utilizado de la tecnología más antigua, que son los ablandadores, conocidos como los ablandadores de agua, que son los descalcificadores, que lo que hacen es retirar el calcio del agua, dejar un alto confort en términos de calidad de agua. ¿Para qué los recomiendo? Los seguimos instalando para torres de enfriamiento. Para edificios multifamiliares, un ablandador de agua, salvo que sean, no sé, 3, 4 departamentos, haría sentido. Pero para un multifamiliar, el hacer una instalación como esta, para un edificio de 50 departamentos, el consumo de sal que va a tener este equipo, para un edificio de 50 departamentos, el consumo de sal, van a ser 150 sacos de sal al mes. Imagínense a la persona agregando 150 sacos de sal al mes, para que funcione bien. Se siguen vendiendo, yo me lo sigo encontrando en oferta, y claro, el vendedor dice, no, mira, este es más barato, funciona con sal, efectivamente funciona perfecto, pero tiene esa desventaja operacional de que usted tiene que agregarle la sal. Y como les digo, para un edificio de 50 apartamentos, por lo menos, son 150 sacos. El que más comercializamos, el que mejor resultado hemos obtenido, es este sistemita que se llama OneFlow, ¿ya? Que es básicamente, lo voy a mostrar desde esta lámina que se visualiza mejor cómo es la mecánica del equipo. Es un sistema en donde ingresa el agua, abajo tiene una carga particular que se llama OneFlow, ¿ya? Que va a estar en contacto con el agua, dependiendo del caudal va a ser el tamaño del equipo, va a estar cierto tiempo en contacto, y lo que va a hacer es que va a permitir de que el agua salga en esta lógica de nanotecnología, de nanopartículas que se evitan que se incrusten. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Esto es como un catalizador. Viene el calcio, viene el carbonato, se insertan estas nanopartículas que son este medio filtrante, hay un tiempo de contacto con ellos, se acelera la precipitación del carbonato de calcio, y aquí me detengo a explicarlo, porque siempre me dicen, ya, ¿cómo funciona esta cuestión? Mira, la reacción del carbonato de calcio tiene 3 etapas. La nucleación, que es cuando se encuentra el calcio con el carbonato, se miran, se juntan y no tienen la suficiente energía de activación para formar un cristal. O sea, llegan, se juntan y se separan. Posterior a eso viene la estratificación, que viene dada por algún golpe de energía. Ese golpe de energía se lo da la temperatura principalmente, o alguna condición como la presión que puede haber en una tubería, ¿ya? Y lo que va a hacer es que se estresen estas moléculas y ya sean capaces de juntarse y comenzar a formar estos cristales. O sea, ya se formó un cristal bien definido. Y la tercera etapa es que estos cristales, al estar en condiciones de solubilidad diferentes, que son un medio diferente, mejor dicho, que es la temperatura, entre ellos se empiezan a juntar y a depositarse, ya sea en un intercambiador, en una superficie, en una tubería. Lo que hace el OneFlow es, como le digo, un catalizador, es llevar esta reacción a la primera etapa, cuando el carbonato y el calcio se juntan, pero se separan inmediatamente o no tienen la capacidad de seguir estructurándose como un cristal. Eso es lo que hace el OneFlow, retrasa la reacción química, ¿ya? ¿Y cuál es su gracia y por qué, a diferencia de los que vimos antes, es tan recomendable y por qué han dado tan bien? Primero, porque está diseñado para trabajar hasta 1282 partes por millón de carbonato de calcio, de dureza en el agua.
Y eso, por suerte, hasta ahora no lo encontramos en ninguna parte. Lo que más hemos encontrado son 920 partes acá en Chicureo, en Colina, en Tiltil, por ahí encontramos esos niveles. Pero está desarrollado para funcionar hasta esos niveles de dureza. Aquí pareciera una desventaja, pero es toda una ventaja. Funciona hasta 2 partes por millón de cloro, que es más o menos lo que tiene una piscina, o sea, le puede pasar agua de piscina a él y no le pasa nada, ¿ya? Y la mayor ventaja es que no tenemos que estar consumiendo energía eléctrica, no tenemos que estar cambiando, agregando químicos, no tenemos que estar preocupándonos si esta cuestión en el fondo está funcionando o no está funcionando, por lo menos por 3 años, que lo que se hace al tercer año es cambiar la carga, no todo el equipo, solamente la carga. Cada 3 años se cambia la carga, esto tiene una tapa aquí que tiene un hilo, se levanta el hilo, se saca la carga, se le agrega la carga nueva y listo, queda funcionando por un periodo de 3 años más, ¿ya? Hay modelos pequeñitos de 6 a 10 galones por minuto que son para proteger, podría ser una casa hasta de 5 baños, ¿ya? Y después ya vamos a los modelos más grandes, que el típico para edificio que colocamos, vamos desde los 30 hasta los 50. El de 30 tiene entrada en 1,5, el de 50 y el de 75 tienen entrada aquí en 2 pulgadas. Si queremos llegar a caudales más altos, que es lo que generalmente hacemos, los vamos colocando en paralelo, ¿ya? Y podemos llegar hasta caudales hasta de 450 galones por minuto sin ningún problema. Además tenemos un sistemita OneFlow que es para agua caliente, ¿ya? Pero para caudales bien bajitos, hasta 20 galones por minuto. Por ejemplo, ¿cuándo es recomendable? Tenemos la central de agua caliente sanitaria, la comunidad no se pone de acuerdo, no pone un sistema en general, pero yo en mi casa quiero poner uno, bueno, me conecto en la vertical que va a mi casa y coloco el sistema OneFlow de agua caliente. Ventajas desde al lado de un ablandador o un descalcificador, además de los consumos, que ocupa muy poco espacio. Para un sistema de 300 galones por minuto, que es una brutalidad de agua, nos podemos ahorrar hasta un 93% de espacio, ¿ya? Algunas instalaciones que ustedes pueden ver ahí, acá está en la sala de bomba, o sea, la entrada de agua fría de un edificio de 157 departamentos, siempre acompañado de un filtrito. Recomendamos hacer un bypass y distribuimos el caudal en forma paralela en estos 2 cilindros que están acá. Acá lo tenemos para otro edificio, ¿no es cierto? 191 departamentos y así sucesivamente, dependiendo de la tipología, va a ser el dimensionamiento de los equipos que vamos a instalar, ¿ya? Para diferentes tipos, diferentes instalaciones, las pueden ver acá y hay más de 4.000 instalaciones de este tipo, así que, y todas con bastante éxito. Me quiero detener acá porque les he contado de todas estas tecnologías y contarles un poco de por qué les recomiendo el OneFlow, que no es como una cosa así tan arbitraria, sino que todos me decían que todas las tecnologías me decían, mira, la nuestra pasa este protocolo, pasa esta norma alemana y funciona súper bien. Entonces todos decían lo mismo, y yo me fijé un poco en qué se trataba esta normativa, y la normativa era bien tramposa, porque finalmente decía que si la división entre el agua sin tratar y el agua tratada era 0,8, después de exponerlo al tratamiento, la prueba era exitosa y pasaba. Claro, pero si yo ponía 1 parte por millón de carbonato de calcio, obvio que iba a pasar. Pero ¿qué pasaba cuando ponía 400, 500? Claro, y ahí empezaban todos a flaquear. Entonces, con diferentes muestras, a 180, 200 y hasta 500 partes por millón, se hicieron los comparativos. Cuando el agua no tenía ningún tratamiento, ¿ya? Del agua que tenía las 500 partes por millón, que es la que está acá, quedaron incrustados 29,75 gramos de carbonato de calcio en el sistema. O sea, de los 100 gramos que agregaron inicialmente, 30 gramos quedaron depositados en una resistencia, ¿ya? Cuando pusieron el OneFlow, se redujo a 3,2, o sea, un 95,5% de eficiencia. Cuando pusieron los de impulso eléctrico, 15,4. Y cuando pusieron los magnéticos, 16,7. Así fueron quedando las láminas después de los ensayos. Esto es con el OneFlow, esto es sin tratamiento, esto es con los electromagnéticos y esto es con esta inducción de precipitación, con los aceleradores iónicos. Después lo que revisamos era que estos aceleradores decían, o estos magnéticos decían que cambiaban la estructura química del agua, que cambiaba de antracita a aragonita y así había un montón de cosas. Nos dimos cuenta que en realidad nada cambiaba, seguía siendo el mismo carbonato de calcio y que las eficiencias de los sistemas andaban por el orden del 40 y tanto %, ¿ya? Finalmente, y este es como dato adicional, porque como les dije, las incrustaciones finalmente, mecánicamente las podemos limpiar inclusive. Mi drama estuvo cuando me encontré con esto, que es un estudio que hicieron unos mexicanos, donde buscaban qué eficiencia tenían estos sistemas magnéticos.
Y encontraron efectivamente que con un agua que partía en 678, llegaban al final, cuando le aplicaban el máximo campo magnético, llegaban hasta 307. O sea, llegaban y cumplían con este 50% de eficiencia. 50%. Pero mi problema pasó acá, cuando vi la concentración de hierro, o sea, del metal que estaba ahí en consideración en el agua, que no había prácticamente nada, 0,02, y al final del ensayo mostró 0,22. Entonces, los aceleradores iónicos, y que me hace harto sentido porque es un efecto magnético, favorecen los procesos de corrosión. Y como les dije al principio de esta charla, la incrustación es un drama que podemos solucionar, pero la corrosión es un proceso irreversible. Entonces, de pronto estamos instalando una solución que nos va a traer a la larga, sobre todo a los que instalan estas centrales térmicas, más problemas que beneficios. Conclusiones, yo diría que bueno, que este OneFlow es el que mejor anduvo en los ensayos y en la experiencia que nos ha dado desde el punto de vista práctico, que los electromagnéticos también reducen significativamente, un 50%, no es menor, que además las incrustaciones que quedaron se eliminaron fácilmente, ¿ya? Que cuando hay acumulación y aumento en la velocidad de los flujos, esa condición de efecto antiincrustante disminuye un montón, y que en el caso de los magnéticos se observa este fenómeno de incremento de corrosión. ¿Ya? Bueno, hemos pasado por los filtros, que es para solucionar las partículas. Les mostré toda la gama de antiincrustantes, que es para solucionar el sarro, ¿no es cierto?, las incrustaciones que se generan en los sistemas. Y ahora vamos a ver rápidamente el tercer problema, que es el fouling, o el bicho que lo relacionamos generalmente a la legionela, que es re parecido al coronavirus. La legionela básicamente es un bicho que lo que ocurre es que cuando hay acumulación, se va depositando en estos sistemas de acumulación, y no es una enfermedad que se nos vaya a producir, no es por ingesta, no es porque nos tomemos un agua que trae un bicho y nos haga mal, sino que es por inhalación. Es en la ducha, cuando tenemos estas duchas, ¿no es cierto?, donde disgregamos el agua, la pulverizamos, el bicho lo podemos inhalar, y al inhalar genera una cuestión que es muy parecida, ahora está súper de moda el tema del COVID, nos genera la misma sintomatología, no tan severa, pero nos genera, ¿no es cierto?, nos genera una afección pulmonar, que de hecho se llama legionosis, se llama esa enfermedad que nos afecta a la hora de respirar. Por eso todas las centrales térmicas, todos los hoteles que se instalan en Chile, que son de cadenas extranjeras, viene ya diseñado el sistema de legionela o un sistema de prevención de legionela. Como nosotros ahora nos cambiamos hace rato ya al sistema multifamiliar, que es bien parecido al funcionamiento de un hotel, y tenemos estas centrales de agua caliente sanitaria, es el momento que ya empecemos a considerar este equipamiento en estas instalaciones. Ya hay una norma que se actualizó hace poco, en Europa, en Estados Unidos, donde esto está súper normado. Nosotros aquí hemos hecho vista gorda al tema, pero debiéramos empezar allá, o sea, de hecho ya tenemos sistemas que ya están implementados de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, solucionar en el agua de punto, donde tenemos acumulación, sobre todo de agua caliente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través del control de temperatura en mezcla, lo podemos hacer a través del sistema de desinfección, ya sea con químico o con UV, y también tenemos que prevenirlo a través de estos filtros y antiincrustantes. ¿La temperatura es mejor a otro sistema? Sí y no, porque si logramos llevar el sistema a sobre 90 grados, vamos a ser eficientes. Y todos los sistemas que yo veo que hay de control de temperatura para la legionela llegan hasta 70. Y a 70 grados lo que logramos es inactivar la bacteria o el virus, el patógeno en general, que sería esta legionela, y al inactivarla es como que la dejamos drogui. Le pegamos un puñete y la dejamos medio knockout. Pero después que volvemos a la temperatura normal de trabajo en los acumuladores, ella revive. Y, como les dije, el desarrollo de bichos es exponencial, crece rápidamente. Entonces el sistema de temperatura, si bien puede ser una alternativa, debido a que no llegamos a la temperatura adecuada para matar el bicho, llegamos solo a 70, donde la desactivamos, y adicionalmente no es un proceso que sea continuo. Lo haremos una vez al mes, una vez a la semana, entonces ¿qué pasa en los otros 4 días? No pasa nada. Entonces esos sistemas de control de temperatura serían inadecuados para el tema de la legionela, salvo que tenga un sistema automatizado que sobrepase esa temperatura. ¿Ya? Información y regulación hay un montón, la pueden revisar ustedes ya. Está toda la info con respecto a este tema de los incrementos de temperatura que no son tan eficientes, sin embargo nosotros contamos con algunos mecanismos para poder controlar esto de manera automática y llegar hasta 85 grados para poder hacer el control de la legionela con recirculación. Por el lado del, ¿no es cierto?, de las regulaciones de ahorro energético, también está medio cuestionado el poder eliminar la legionela con estos sistemas, porque todo lo eficiente que estamos haciendo en la central lo perdemos al subir la temperatura.
¿ya? ¿Qué es lo más recomendado? Bueno, estos sistemitas UV, ya instalamos un par, ¿ya? Que lo que se hace es aplicar, es como pasar el agüita por un reactor, que dentro de ese reactor van a haber dos lámparas, ¿ya? Similar a los tubos fluorescentes, pero en esta lógica, la lámpara va a generar una longitud de onda, o sea, va a emitir luz, intensidad de luz, a 254 nanómetros. ¿Qué es lo que pasa a 254 nanómetros? Ahí matamos el bicho, lo desactivamos. ¿Ya? Entonces, es un reactor bien simple, este cilindro que se ve acá, pasa el agua, le aplicamos la luz y el bicho ya en el fondo va a dejar de hacer su pega. ¿Y cuál es la gracia? Que este es un proceso continuo. O sea, cada vez que el agua pase por ahí, la vamos a estar desinfectando. Modelos también, dependiendo del diámetro de tubería y del caudal que trabajemos, vamos a partir desde, no sé, media pulgada hasta lo que a ustedes se les ocurra, en términos de circuito. ¿Ya? Tenemos de todos los equipos para que ustedes lo puedan ver. Y reducimos, ¿no es cierto?, la probabilidad de reducción que hay de todos estos bicharracos que están acá, es del 99,9999%. Entonces, no agregamos productos, no hacemos nada que colocar estas lamparitas. Y la tercera alternativa, bueno, que también la tenemos, es a través del control automático de dosificación de cloro. Este es bien bueno porque, bien bueno para la prevención de legionela, es excelente, pero yo recomendaría este sistema de cloración en esta problemática que hablaba al principio de los edificios de segunda vivienda, donde tenemos acumulación y donde no tenemos movimiento de agua. Entonces lo que hacemos ahí comúnmente es colocar una bombita, recircular en los estanques de este gran volumen y agregar cloro, pero controlado. O sea, medimos el cloro que vamos a agregar para que siempre esté la condición de cloro de sanitizante adecuada para controlar el tema de la legionela. Perdón, y de los bichos. Que sería este equipito que está acá que se llama el PCR Ultra, que hemos también instalado varios de estos en edificios donde hay estanques de acumulación. Bueno, la filtración y la reducción de incrustaciones creo que ya lo vimos y lo vimos en detalle, que son estos de los OneFlow. Si tuviera que ver una sala térmica, ¿qué es lo que yo recomiendo? Colocar un buen sistema de filtración abajo en la sala de bomba, o sea, para sacar las partículas, un sistema antiincrustante, como el que está acá, el OneFlow, un sistema de desinfección UV y listo. Con eso estamos protegiendo todo el circuito, tanto de las incrustaciones como de los bichos. No me voy a tener tanto en los circuitos de calefacción, lo hemos visto, yo creo que todo lo que he leído contando apunta en esta dirección, pero sí contarle que los circuitos cerrados de calefacción, muy simple de tratar, necesitamos llenarlos con agua tratada y una vez que están llenos con agua, agregarle el producto químico de protección. Si son radiadores, Solutech protección, si es suelo radiante, Solutech suelo radiante. Con eso yo creo que el circuito cerrado se mantiene bien sin ningún problema, más la instalación de un desfangador para sacar toda la mugre y todas las basurillas que nos puedan quedar ahí. Para pasar al tema de aguas grises, bueno, el tema de aguas grises es básicamente, tenemos esta maquinita que está acá, que lo que va a hacer, quiero explicarla desde acá, desde este mono de aquí. Vamos a acumular todo el agua que venga de la lluvia y de los lavamanos y de las duchas, la vamos a contener aquí en un depósito, vamos a hacer una preoxidación con oxígeno, vamos a tomarlo con una bombita de impulsión, vamos a pasarle un segundo estanque, donde va a haber un sistema de filtración, y lo vamos a enviar a un tercer estanque, donde ya el agua va a estar tratada y en condiciones de reutilizarla, tanto en riego como en retorno a los WC. Toda la lógica de control de las valvulitas, de la impulsión de la bomba y todo este sistema está controlado a través de este PLC o cuadro de control que hay. Las tecnologías, bueno, son básicamente dos. La tercera sería para comunidades, no para edificios multifamiliares, sino que yo diría que son la filtración por membrana, ¿ya? La ultrafiltración por membrana, que son estas máquinas que están acá, donde vamos a filtrar a través de este elemento, o a través de esta maquinita, que lo que va a hacer es oxidar, flocular y desinfectar todo en esta máquina que está acá, que es de aguas grises. La máquina lo que tiene son unos prefiltros de grueso, donde vamos a sacar el pelo, todo lo que pueda venir por una ducha, todo lo que ustedes se imaginen que va a estar en una ducha, unas bombas de alta presión que van a empujar el agüita hasta acá, vamos a agregar dos productos que es el coagulante y el desinfectante para desinfectar el agua y la vamos a pasar por este filtro para que quede tratada. Desde el punto de vista del esquema, bien simple, entra aquí en un estanque donde está el agua prefiltrada, vamos a impulsar a alta presión el agüita que pase por este filtro, antes de que llegue al filtro le vamos a agregar el coagulante y el oxidante y vamos a acumular al final el agua ya tratada. ¿Ya? Modelos tenemos desde
para 300 y 3.000 litros al día y para 4 a 10 metros cúbicos hora para los modelos. ¿Ya? Así se ven estas máquinas, así son las instalaciones de estas máquinas donde vamos filtrando. Acá tiene una torre más grande con la máquina grandota, que es lo que estamos dimensionando ahora acá para la Universidad de Santa María. Vamos a instalar durante el próximo mes esta misma máquina. Y bueno, desde el punto de vista del agua crisis es todo un tema y todo un mundo donde hemos hecho un montón de charlas. Se las quería mostrar de que existe esta tecnología y la podemos implementar. Ya, de la misma manera que tenemos agua crisis, tenemos los sistemas, ¿no es cierto?, que son para depuración de aguas negras o aguas servidas, que dependiendo de la utilización que le queramos dar el agua, de la disposición que le demos al agua final, va a ser donde vamos a dejar esta agüita. Contarles que tenemos desde las fosas sépticas con los biofiltros, pasando por la típica planta de los activados, que es la que nos encontramos generalmente, que sería como un agua para poner un dren y vertir esa agua en un dren, y finalmente las aguas de las plantas de alto rendimiento, ya que lo que hacen es tener una oxidación prolongada, hacer que no tengamos un dren y poder tener una calidad de agua con un 99% de depuración que nos permite reutilizarla en riego o en alguna aplicación que nosotros encontremos que sea necesaria. ¿Ya? Todas las plantas van certificadas, van con un certificado de Comunidad Europea, con un nivel de remoción que te permite a ti reutilizarla y presentarla en el Ceremi como antecedente. ¿Ya? Tenemos también, bueno, tenemos diferentes modelos de plantas de aguas servidas que se estudian en función al requerimiento de la planta y del cliente. ¿Ya? Una cosa que estamos haciendo últimamente, sobre todo en el sur hemos hecho algunos de estos, es que instalamos una de estas plantas de alta eficiencia y el efluente que sale de ella las llevamos a un wetland, que sería como un tratamiento terciario, que lo que hacemos es a través de este wetland permitir de que el agua ya quede a un nivel de depuración, que la podemos reutilizar en el riego y ahí mejoramos el paisajismo y todo lo que tiene que ver con el sistema. ¿Ya? Me alargué harto, traté de resumirle todo lo que era para multifamily, y traté de mostrarles todo lo que estaba ahí desde las diferentes aguas de entrada, punto y salida. No sé, Karina, si tenemos preguntas o si alguien Gracias, quiere hacer Cristian. una pregunta ahora. Sí, mira, han habido comentarios por interno, pero un poco más que preguntas, como para reforzar un poco lo que estabais diciendo. Tremendo paseo por todas las tecnologías. Gracias por el esfuerzo, porque es mucho detalle como para pasarlo tan rápido. Entonces, más que nada, el objetivo de esta charla es como que mostrarle a nuestros clientes de que tenemos las soluciones. Y que si después quieren analizar proyectos uno a uno, que nos lo hagan saber y nosotros apoyar allí como lo hemos hecho siempre. Con respecto al tema de la próxima charla, el día viernes 9, vamos a hablar sobre Legionela precisamente, así que los que quieran hablar más sobre ese tema, saber más, que me pidan la invitación y yo se las hago llegar. ¿Preguntas? No, Cristian, yo creo que dejemos los invitados a que uno a uno nos vayan haciendo llegar sus consultas, si te parece. Como quiera, ningún problema. Ok. Bueno, agradecerle a todo el tiempo, esperar seguir contando con ustedes en las próximas presentaciones, y por cierto, cualquier duda que tengan, cualquier consulta o cualquier información que requieran de esto, fichas técnicas, precios o evaluar algún proyecto, me lo hacen saber. Mi correo bien simple es celorca@angu.cl, ahí me van a encontrar y yo les voy a poder responder, o si no a través de Karina, que siempre coordina toda esta información. Ok, gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.